En el video previo habíamos llegado a este punto, habíamos planteado que teníamos un material compuesto, en este caso sería un ladrillo, este ladrillo de material. Este material compuesto está reforzado por fibras, que serían estas de acá. La longitud de la fibra sería esta de acá, y la fibra va desde un extremo del ladrillo, sería este, y llega hasta el otro extremo del ladrillo, este que está acá, es decir, la longitud de la fibra es igual a la longitud de todo el material compuesto, de toda la matriz. Entonces, partiendo de eso, asumiendo de que la longitud del material compuesto, que sería esta de acá, la longitud de la matriz, que sería el bloque, digamos, que le da cohesión al material, asumamos que este bloque es de gelatina y que este es un alambre. Entonces, el bloque de gelatina tiene la misma longitud que el material, y las fibras que refuerzan la gelatina tienen también la misma longitud. Entonces, partiendo de eso, vamos a asumir o vamos a plantear las siguientes ecuaciones. El volumen de la matriz va a ser igual al área de la matriz. ¿Cuál es el área de la matriz? El área transversal de la matriz sería el área, toda esta área de acá, pero sin contar los espacios negros donde está la fibra. O sea, si la fibra la sacamos y nos quedan los agujeritos donde van los alambres, entonces el área de la matriz sería igual al área que me quedaría acá, en esta cara, pero sin contar los agujeritos. Ese sería el área de la matriz. Esa es este término que está acá. Esa área de la matriz lo multiplico por la longitud de la matriz, que es igual a la longitud del material compuesto, y entonces eso me va a dar el volumen geométrico que ocupa la matriz. Luego vamos a hacer lo mismo con las fibras, solo que en las fibras, vamos a borrar esto acá, el área de las fibras ahora va a ser el área negra acá, el área que ocupan la sección transversal de todos los alambres que están reforzando a este material. Esa sería el área de la fibra, la suma de las áreas, de todas estas áreas que están acá, transversales, reforzando al material. Y entonces el volumen que ocupan las fibras va a ser igual al área transversal de las fibras, que ya dijimos cuál es esa área transversal, multiplicado por la longitud de las fibras, pero partimos de que la longitud de las fibras es igual a la longitud del material compuesto, y por tanto eso va a ser el área transversal de las fibras por la longitud del material. Y luego, visto como un todo, si nosotros no supiéramos que este es un material compuesto, no supiéramos que hay fibras en el interior del material, vamos a considerar el área del material, que sería toda esta área de acá, ¿de acuerdo? Matriz más fibras. Y si esa área la multiplico por la longitud, yo voy a obtener el volumen del material compuesto, que es esto que está aquí. El volumen del material compuesto es el área transversal del material compuesto por la longitud del material compuesto. La longitud de L es la misma, por tanto eso es el área del compuesto por L. De estas tres ecuaciones, tomamos la del material compuesto, que es esta que está acá. El volumen es igual al área transversal por la longitud. Y de esa ecuación despejamos la longitud. Despejamos la longitud. La longitud queda el volumen del material compuesto entre el área transversal del material compuesto. Luego agarramos para la fibra el volumen, para la matriz. El volumen de la matriz es igual al área transversal de la matriz, que ya explicamos cuál es, por la longitud de la matriz, que es igual a la longitud del material. Despejamos la longitud y me queda que la longitud es el volumen de la matriz entre el área transversal de la matriz. Como las longitudes son iguales, entonces igualamos estas dos ecuaciones. Volumen del compuesto entre área del compuesto lo igualamos a volumen de la matriz entre el área de la matriz. Igualamos esas dos ecuaciones. Y pasamos las áreas al mismo lado de la ecuación. Me queda área de la matriz entre área del material compuesto y dejamos los volúmenes en ese otro lado de la ecuación. Esto, vamos a ver, esto de acá es la fracción de área del material, esta de acá es la fracción de volumen de la matriz, ¿de acuerdo? El volumen de la matriz con respecto al volumen del material compuesto. De este análisis resulta que la fracción de área es igual a la fracción de volumen.
Y por tanto, en la ecuación que ya teníamos, que dedujimos en el video anterior, donde decíamos que la resistencia del material compuesto es igual a la resistencia de la matriz por la fracción de volumen de la matriz, más la resistencia de la fibra por la fracción de volumen de la fibra, ¿de acuerdo? O sea, que nos quedaría esa ecuación, ¿de acuerdo? A la hora de sustituir, porque en la ecuación anterior lo que teníamos era las fracciones de volumen de área. Entonces, esta ecuación de acá me permite a mí determinar la resistencia de un material compuesto en función de la resistencia de la matriz, de la resistencia de la fibra y de la fracción de volumen con la que yo mezclo la matriz con la fibra, que en los materiales compuestos la mezcla, la proporción de la cantidad de matriz a la cantidad de fibra se expresa con las fracciones de volumen. Vamos a asumir, continuando el análisis, que la fibra y la matriz se deforman en la misma cantidad al aplicar la fuerza. Esta es la deformación unitaria del material compuesto, esta es la deformación unitaria de la matriz y esta es la deformación unitaria de la fibra. Al sustituir en la ecuación que ya tenemos, tendríamos que la resistencia o el esfuerzo del material compuesto dividido entre la deformación unitaria del material es igual a la resistencia de la matriz por la fracción de volumen dividido entre la deformación unitaria de la matriz más la resistencia de la fibra por la fracción de volumen de la fibra dividido entre la deformación unitaria de la fibra. Lo que yo he hecho es tomar esta ecuación que está acá, tomar esta ecuación y dividirlo entre la deformación unitaria, dividir esto entre la deformación unitaria, y como la deformación unitaria del material compuesto es igual a la deformación unitaria de la matriz y es igual a la deformación unitaria de la fibra, por lo que acabamos de plantear acá, entonces me queda esta ecuación que está aquí abajo, ¿de acuerdo? De esta manera. El esfuerzo entre la deformación unitaria, por definición, es el módulo de elasticidad. Por tanto, sustituyo en esta ecuación estos valores por el módulo de elasticidad respectivo, módulo de elasticidad del compuesto, módulo de elasticidad de la matriz y módulo de elasticidad de la fibra. Y luego al sustituir, lo que me queda es esta ecuación de acá, que me da cómo cambia el módulo de elasticidad del material compuesto en función del módulo de elasticidad de la matriz, el módulo de elasticidad de la fibra y la cantidad de matriz y de fibra que tiene el material. Entonces hasta ahorita tenemos dos ecuaciones que me describen a este material compuesto reforzado por fibras. Esta ecuación de acá me permite a mí encontrar la resistencia del material compuesto. Y esta ecuación de acá, esta que acabamos de escribir, esta me permite a mí encontrar el módulo de elasticidad del material compuesto. Y noten que la resistencia del material y el módulo de elasticidad del material dependen de la fracción de volumen de la matriz y de la fibra, es decir, de la proporción en que se mezcla matriz y fibra. Dado que las fracciones de volumen deben sumar 1, ¿de acuerdo? Porque al ser fracciones de volumen, o sea, suman la unidad, entonces yo puedo expresar esta ecuación en función nada más de la fracción de volumen de la fibra. Al despejar de esta ecuación, la fracción de volumen de la matriz es 1 menos la de la fibra, y acá yo tengo la fracción de volumen de la fibra. Entonces, conocido la fracción de volumen de la fibra, que sería el volumen de la fibra dividido entre el volumen total del material, la cantidad de fibra que yo le añado al material, yo puedo determinar el módulo de elasticidad del material compuesto. También se puede demostrar esta ecuación, no lo vamos a hacer, pero se puede demostrar que en estos materiales la forma en que se distribuye la fuerza entre la fibra y la matriz viene dada por esta ecuación de acá. De acuerdo a esta ecuación, solamente la vamos a tomar ya como dada. F sub F es la fuerza aplicada sobre las fibras o la fuerza que resisten las fibras y F sub M es la fuerza que resiste la matriz.